Gracias al Departamento de Control del Cáncer y a los que organizan estas actividades en el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que se celebra los 17 de noviembre de todos los años. Y como año tras año venimos realizando determinadas actividades, dentro de ellas lo que acontece, la parte teórica, la parte que debemos conocer sobre cáncer de pulmón, ¿no? Año tras año hay actualizaciones, año tras año hay nuevas cosas, hay innovaciones, y año tras año también debemos recordar algunos puntos clave, sobre todo en la prevención, ¿no? Conociendo que esa es una entidad muy mortal, y también potencialmente prevenible. Como datos referenciales, como datos estadísticos, esto ya lo venimos presentando en algunas ponencias anteriores, y las cifras se van actualizando. Hoy por hoy 1.5 millones de personas mueren al año por cáncer de pulmón, ¿no? En todo el mundo. Y el segundo punto son cifras de Norteamérica, para que se hagan una idea cuántas personas mueren al día por cáncer de pulmón. En Norteamérica, en Estados Unidos específicamente, 350 personas fallecen al día por cáncer de pulmón, en un solo día, imagínense. Es la principal causa de muerte en Estados Unidos y en el mundo. Hoy en día, las cifras de Globocam, que es el centro estadístico más grande del mundo, nos dan a cáncer de pulmón como la primera causa, el cáncer más incidente, más prevalente y el cáncer más mortal. Tenemos entonces que saber que las personas, así, el tabaco es la primera causa. Definitivamente existen otras muchas causas más, pero esta causa más del 80% de cáncer de pulmón. Pero no solamente afecta a las personas que lo consumen, sino a las personas que están a su alrededor y que son fumadores pasivos, o también llamado fumador de segunda mano, o sea, que no toca el cigarrillo, no lo hace por cuenta propia, pero por un tercero se está exponiendo a esto. Entonces el riesgo de estas personas se incrementa con un riesgo relativo de 1.24 veces más de padecer cáncer de pulmón si están expuestos al humo de tabaco de otras personas, o sea, de segunda mano. Y esto se conoce como el humo secundario. Entonces eso es algo que tenemos que saber. Esto está prohibido, y en la imagen de la izquierda ustedes pueden ver cómo en una de las manos se tiene un aparato, estos que hoy día está de moda, que es el famoso cigarrillo electrónico en sus diversas variedades, como vape, como cigarrillo electrónico. Es potencialmente dañino y potencialmente cancerígeno, como el cigarrillo convencional. Solamente ha cambiado su forma, su aspecto más atractivo, muchas veces asociado a sustancias que le generan un sabor y un aroma agradable al que lo consume, pero que tiene sustancias cancerígenas que vamos a ir descubriendo y explicando en el transcurso de la exposición. Esto es todo lo que contiene, bueno, de lo más importante que contiene el cigarrillo, las sustancias tóxicas, para que tengan una idea y para que tengan conocimiento. Es algo de lo que tenemos que saber: butano, que está en los encendedores; cadmio, que forma parte de los componentes de las pilas; ácido esteárico, que está en el componente de las velas; fósforo; tolueno, que es un solvente tóxico industrial; nicotina, que se utiliza dentro de los insecticidas y es muy adictivo. La nicotina es el agente adictivo. De repente, no netamente el agente más cancerígeno, pero sí el agente más adictivo. La nicotina. Amoníaco, utilizado para limpiar los baños, los inodoros; pintura; monóxido de carbono; metanol, que es un combustible de los cohetes utilizado; arsénico, que es veneno, conocido por todos; metano, gas cloacal; ácido acético, vinagre. Entonces, esto contiene cigarrillo dentro de algunas sustancias que se han elegido en esta imagen, pues esto genera nada más y nada menos que muerte. 4.000 sustancias tóxicas en general. Dentro de estas 4.000, 60 son cancerígenas. Imagínense la gran cantidad de agentes cancerígenos. Y no solamente el cáncer de pulmón y el tabaco van relacionados el uno con el otro. El tabaco también se relaciona, o el cigarrillo también se relaciona a otros tipos de cáncer.
¿no? Si bien es cierto, el cáncer de pulmón está arraigado, muy fuertemente unido al consumo de cigarrillos y al tabaquismo, hay que recordar y tener presente que dentro de los cánceres que también están relacionados al cigarrillo son el cáncer de riñón, el cáncer de vejiga, el cáncer de mama, que hoy en día genera pues muerte de muchas mujeres y también varones, prevalentemente en mujeres, claro, y con el daño que genera pues en la población y en las madres de familia y en esos hogares que muchas veces quedan desamparados sin una madre, en cáncer de esófago, cáncer de cavidad oral y en realidad en cáncer de cuello uterino y en varios tipos de cánceres más, muy relacionado al consumo de tabaco. Estas son tablas fuente Globocan desde el año 2022 en adelante. Globocan, que es los datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, para mostrarnos la incidencia mundial de cáncer, y ustedes, de cáncer de pulmón, y ustedes pueden ver en verde cómo está Asia, ¿no? Asia es prácticamente, digamos, 50, 60, 70% casi del porcentaje de cáncer de pulmón mundial. Le sigue Europa, le sigue Norteamérica y más alejadamente Centroamérica y Sudamérica como países que tienen menos incidencia de cáncer de pulmón. Imagínense cuánto cáncer de pulmón existe en Asia. Y es que en China, básicamente en China, Japón, son países donde se consume desde muy tempranas edades hasta edades muy avanzadas que tienen muchos índices de cáncer de pulmón. Es por eso que países como China tienen dentro de su política de detección y de prevención, detección temprana del cáncer de pulmón, tienen instauradas las medidas preventivas como la tomografía de dosis baja para diagnosticar a tiempo. Saben ellos que son una población que consume mucho cigarrillo, por lo tanto también saben controlar, digamos, diagnosticarlo temprano y operan mucho cáncer de pulmón en estadio clínico temprano, porque es una enfermedad que forma parte de sus incidencias más altas. La incidencia mundial de cáncer de pulmón, ya desglosando países, China está en verde, Estados Unidos le sigue la India, le sigue Japón, le sigue la India y el resto. Imagínense esa gran cantidad de China, prácticamente casi la mitad del cáncer mundial. En Latinoamérica, ¿cómo estamos? Bueno, Brasil es el país que tiene la mayor tasa de incidencia de cáncer de pulmón, siendo el 42%. Le sigue Argentina, Uruguay está por aquí también, sino que no está en esta tabla. Le sigue México con 7.9%, Cuba con 7%, Colombia, Venezuela 5.2% y más abajo ya vienen países como Perú, Bolivia, que tienen menos tasa de incidencia de cáncer de pulmón. Estos son los países más fumadores y por lo tanto son los países que más cáncer de pulmón tienen. Nos hemos dado cuenta, como dato que todavía no ha sido estudiado a profundidad porque tendría que corroborarse con un estudio de investigación, que la población venezolana que hoy en día también se ha integrado a nuestra población ha incrementado. Vemos mucho cáncer de pulmón en población venezolana en nuestro país. La incidencia mundial, comparado con otros cánceres, vemos, miren, como cáncer de pulmón 12% de los cánceres del mundo, le sigue el cáncer de mama con 11.7%, muy de cerca. Luego viene cáncer de recto, próstata, estómago y luego lo demás. Entonces, en el mundo, cáncer de pulmón ocupa el primer lugar hoy por hoy. Cifras 2024, Globocam, Organización Mundial de la Salud. Mortalidad. Igual, cáncer de pulmón. Esa cifra de mortalidad tan alta le sigue con cáncer de recto, mama, riñón, páncreas. ¿No? Imagínense la mortalidad tan elevada. La incidencia y la mortalidad en hombres y mujeres hoy en día es la misma prácticamente. Anteriormente, años atrás, la historia nos dice que el hombre era expuesto a las sustancias tóxicas, medioambientales, hablamos de cigarrillo, hablamos de las bebidas alcohólicas y las sustancias que nos genera la sociedad muchas veces y nos expone a esto. Pero en el tiempo de los años 80 en adelante, cuando la mujer y el hombre cumplen el mismo rol social, entonces, por lo tanto, la misma exposición a los agentes cancerígenos se iguala la incidencia, se iguala la mortalidad y eso lo podemos evidenciar en estas tablas. Eso es lo que corresponde a mujeres desde 1930. El cigarrillo, desde el año 1900 más o menos, ya se utilizaba como rape, como la pipa de la paz y eso, y esta historia que nos habla, ya se fumaba, se consumía el rape de una manera más artesanal, pero desde 1900 en adelante se empieza a industrializar. En 1930 empieza a aparecer el cáncer de pulmón. Alcanza un pico máximo en hombres en los años 80, 90. Luego desciende, porque luego
se adoptan políticas de control del tabaco, ¿no? Entonces desciende parcialmente y luego tiene una línea horizontal, pero siempre se mantiene. En las mujeres, en hombres, como se fijan, empieza de los años 30. En las mujeres no, en las mujeres empieza desde los años 70, 80, y eso coincide con el rol social de la mujer y la exposición. Hoy en día, hablamos del año 2010 en adelante, estas curvas en rojo, varón, mujer, en adelante, son horizontales y muy parecidas. Estas tablas, también fuente Globocam, nos muestran la incidencia en azul, la mortalidad en rojo. Incidencia es los pacientes que se diagnostican nuevos de cáncer de pulmón, y rojo es la mortalidad. Vemos que los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón, la gran mayoría fallece, solamente un pequeño porcentaje puede sobrevivir, y es que el diagnóstico mayoritariamente en el cáncer de pulmón es en etapas muy avanzadas, y las posibilidades que nos quedan hoy en día solamente buscan mejorar la calidad de vida, prolongar la supervivencia global, prolongar la vida en términos generales, pero que al final la muerte no se puede evitar, ¿no? Entonces la incidencia y la mortalidad, fíjense, cáncer de mama, una Claro. incidencia bastante alta, pero una mortalidad que tal vez sea la cuarta, un poquito más de la cuarta parte, lo mismo en próstata. Hay screening, hay detección temprana. En cáncer de pulmón no lo hay en nuestro país, no lo hay en la mayoría de países, solamente algunos los tienen, los que tienen más altas tasas de incidencia de cáncer de pulmón y de tabaquismo. Eso es en América Latina, similar. Pulmón está acá, en América Latina está por debajo de próstata, de mama, de colon recto, de cuello uterino, ocupa este lugar. Si comparamos a nivel mundial, cáncer de pulmón se va al primer puesto, pero esto es en América Latina. Que ustedes vieron las tablas mundiales, somos un continente que en comparación al resto tiene, está muy por debajo, ¿no? Entonces la incidencia y la mortalidad nos evidencia que en América Latina también es igual, diagnóstico tardío, mortalidad alta en cáncer de pulmón. En el Perú, ¿cómo es el Perú con el resto de países de Latinoamérica? Está dentro de los últimos lugares. Por debajo de nosotros creo que está solamente Bolivia. Nosotros tenemos otros factores de riesgo aparte del tabaquismo, y uno de ellos es la exposición al humo de leña. Y eso es el Perú, la incidencia y la mortalidad. Similar prácticamente, solamente cambia la coloración de la tabla, porque son muy parecidas. Eso evidencia pues el diagnóstico tardío se relaciona con la muerte de la mayoría de los pacientes. Esto se veía hasta los años 80 para atrás, esta publicidad de las cajetillas, de los empaques que mostraban pues felicidad, transmitían alegría, bienestar, el mar, ¿no? Parejas sonriendo, etcétera. Obviamente publicidad engañosa. Convenio Marcos, el convenio internacional que se creó con la finalidad de controlar el consumo del tabaco y mejorar disminuir la mortalidad por el mismo. Por lo tanto, una de sus reglas fue que en los empaques, en más del 50% de los empaques, vaya mensajes alusivos al daño que genera, ¿no? Hablamos de aborto, hablamos de cáncer, hablamos de infartos, etcétera. Entonces, están obligadas esas empresas a colocar imágenes que den la información respectiva a las personas que fuman, para que tengan conocimiento. Aún así se sigue haciendo. Esto no es muy antiguo, el cigarrillo electrónico lo mencionamos por ahí en algunas de las primeras diapositivas. Mucha gente lo consume, muchos adolescentes lo hacen hoy en día, incluso dentro de ambientes cerrados, porque según tienen la idea y lo que vende estos productos, hablamos del vape, del cigarro electrónico, es que solamente es vapor, que no es dañino, que le genera pues a la persona que lo consume un bienestar, de repente de poder, qué sé yo, de poder ser más en una sociedad en donde las reglas han prohibido el cigarrillo convencional, entonces también no me pueden prohibir esto, es lo que piensa la gente. Pero ¿qué tiene esto? Esto tiene nitrosaminas, tiene formol, formaldehído, poliglicol, causa cáncer de pulmón, y no solamente cáncer de pulmón, genera enfermedades no oncológicas también. La fibrosis pulmonar, que es una enfermedad bastante triste que desencadena la muerte lenta y progresiva de los pacientes, es causado por esto también. Y finalmente, problemas socioeconómicos, porque estos productos tienen nicotina. Y al final de la exposición les voy a mostrar algunos alcances de las últimas leyes, la última legislación publicada ya en el Diario Oficial del Peruano este año,
acerca de esto y es algo muy, muy importante para nuestro país. Esto es el cigarrillo electrónico. La relación del estudio, la relación del cáncer de pulmón con el tabaquismo fue estudiado desde los años 50. Las sustancias tóxicas cancerígenas las mencionamos, ahí está en otra imagen donde podemos ver son más de 60, aproximadamente 70 sustancias cancerígenas que contiene el cigarrillo. Entonces, esto es un trabajo multidisciplinario que involucra a los médicos que nos dedicamos a tratar patologías oncológicas, los cirujanos oncólogos, cirujanos torácicos, enfermeras, personal de salud en general, la comunidad y los países en general, porque nos regimos por reglas, por leyes y quienes tienen que poner el freno a las grandes empresas, a las grandes industrias, finalmente son las leyes que pongan el país, ¿no? Se mueve muchísimo dinero y es bastante difícil, pero es un trabajo de todos y a nosotros nos compete motivar la prevención. Por eso es que hay mucha mortalidad, porque tenemos el diagnóstico de más de casi el 80% de cáncer en estadio clínico 4, LAUNCH, cáncer de pulmón. Diferencia de cáncer de mama, próstata, colon, por ejemplo, en plomo, el diagnóstico en estadios clínicos más tempranos. En pulmón pasa al inverso. Entonces, importante saber que no solamente el cigarrillo causa cáncer, sino cáncer de pulmón, sino también cáncer de pulmón está asociado a otras enfermedades como son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un proceso degenerativo de los pulmones asociado al enfisema pulmonar y a la bronquitis crónica, que genera un daño severo inflamatorio en los pulmones. La fibrosis pulmonar, desórdenes autoinmunes. Otra enfermedad infecciosa relacionada al cáncer de pulmón es la tuberculosis pulmonar, y la tuberculosis en nuestro país no somos endémicos en tuberculosis, por lo tanto tenemos ahí otro factor de riesgo para cáncer de pulmón. Y enfermedades ocupacionales como el asbesto, sílice, el radón, que está en la minería, cadmio, cromo, níquel, arsénico, hidrocarburos aromáticos, en todas las personas que trabajan utilizando estos productos están expuestos, y es que las empresas muchas veces no les exigen o no utilizar medidas preventivas para filtros para evitar la inhalación de estas sustancias cancerígenas. Y en nuestro país esto es muy importante. El humo de leña, muchas veces nos llegan pues pacientes, acá está su cuya atrás que lo mira, muchas veces nos llegan pacientes a la consulta que dicen pues yo vengo de la sierra, ya es aire puro, no hay contaminación, pero cocinan toda su vida a leña y las casas en la sierra, en la parte alta, son pequeñitas, de altura 1 metro, menos de 2 metros, y el humo circula, las ventanas son pequeñas, las puertas son pequeñas y muchas veces la cocina, como en el caso de la cocina de esta señora, está dentro de la sala, y ahí están los animalitos, y ahí está el humo, y ahí está la ceniza que emana, y todo esto es un factor muy, muy alto en nuestra población de cáncer de pulmón. Edades prevalentes entre los 50 a los 80 años de edad, 60, 70, la edad pico, ¿ya? Esto pasaría, el cese del cáncer de pulmón sucedería si es que no existiría el cigarrillo, ¿no? 90% de la mortalidad por cáncer de pulmón disminuiría. Existen programas educativos, niveles de competencia, programas de educación en el hogar. Finalmente, esto nace en el hogar y es reforzado por la sociedad, ciertamente, por las leyes, en los colegios, y con una base sólida yo creo que la población no tendría por qué exponerse a esto que sucede muchas veces en las casas, ¿no? En las casas, con los niños pequeños, gente que consume cigarrillo al costado de sus hijos, desde que son bebés, en los carros, durante el almuerzo, la cena, y eso creen que es algo normal. Genera daños en los hijos de las madres fumadoras. Obviamente, cuando están gestando, los bebés de las mujeres que fuman durante el embarazo tienen más riesgo de infecciones respiratorias, de malformaciones congénitas, como el labio leporino, paladar hendido, malformaciones cardíacas, síndrome de abstinencia a la nicotina al nacer, o sea, son niños que nacen ya adictos a la nicotina, síndrome de muerte súbita, menor periodo de amamantamiento, ¿no? Entonces esto empieza desde el vientre de la madre. Entonces en las escuelas, dentro del convenio marco y dentro de las leyes también que se han instaurado, se deben poner o colocar anuncios alusivos a que es un ambiente que debe ser libre de humo de tabaco,
porque proteger la salud de la familia es importante y no solamente es labor de casa, sino también en las escuelas, ¿no? Obviamente los estilos de vida saludables, una dieta saludable, los hábitos, el ejercicio, beber la suficiente cantidad de agua al día, realizar la actividad física necesaria, es importante para mantener un estado que nos permita defendernos más de las toxinas y de las sustancias que podemos inhalar en el medio ambiente. Muchas veces esto no se da, pero se tiene que luchar por tener un equilibrio en nuestra salud mediante el uso de medidas saludables como esta. A los hijos, pues la consejería, la orientación, capacitación temprana, competencias para buena salud y aprender a rechazar lo no saludable. Se tiene que hacer desde pequeño. Recordemos, 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, que es otra fecha para nosotros importante, también de actividades que realizamos en el hospital y en todos los hospitales a nivel nacional para concientizar todo lo que estamos hablando. Existen agentes que se pueden utilizar, si bien es cierto muchas veces la población necesita dejar y que no puedo dejarlo, existen agentes, chicle de nicotina, inhaladores, pastillas, spray nasales, parches, bupropión de liberación sostenida, medicamentos como la vareniciclina, entonces entre otros, sustancias que nos pueden ayudar, pero lo ideal no es llegar a esto, lo ideal es prevenir el consumo. En el Diario Oficial del Peruano ya hace varios años se decretó esto de la cocina mejorada para tratar de disminuir y erradicar el uso de las cocinas convencionales que se utilizan en la parte de la sierra de nuestro país y se empezaron a construir cocinas mejoradas que tenían un sistema de evacuación del humo hacia el exterior, no dentro de la cocina, sino al exterior. Entonces, con la finalidad de disminuir no solamente el cáncer, sino todas las enfermedades respiratorias asociadas a la exposición crónica al humo de leña, ¿no? Estas son unas cocinas rudimentarias, rurales, muy comunes en nuestra población. Probablemente sí sea un sabor muy agradable el consumo de la comida preparada a leña, pero la exposición al humo es altamente cancerígeno y altamente tóxico. Esto es más o menos un esquema de lo que es la cocina mejorada, que tiene una chimenea por donde sale el humo al exterior, tiene hornillas y conductos aislados que van a comunicarse con la parte externa, tiene una losa de concreto muy firme por donde no puede escapar el humo hacia el domicilio o hacia la cocina, tiene una zona de suministro de combustible hacia la cámara de combustión, tiene un ducto de ingreso de aire también que es del exterior, por donde no evacúan los gases, siempre se van a la parte más alta, así que esto es, y lo que busca es disminuir la concentración de humo de leña a cero o cercana a cero dentro del hogar en las poblaciones rurales de nuestro país. Eso no sé si se sigue haciendo en la actualidad, pero se instauró y se debe hacer, se debe cumplir. No al 100%, tengo entendido que hay muchísima población que no la tiene, pero algunos de ellos sí. De repente muchos de ellos, porque esto tiene bastantes años ya, no les han dado el mantenimiento respectivo y han regresado al uso de leña convencional. Entonces, institucionalmente, los estados establecen las leyes, los municipios tienen que participar, los centros sanitarios, los hospitales tienen que estar comprometidos, los hospitales, actividades preventivas promocionales, las ONGs tienen que participar activamente también, no solo de la parte económica, sino también brindando la consejería necesaria y el soporte que se necesita para cumplir con esta misión que es muy grande. Las sociedades médicas deben estar comprometidas y debe haber un buen motor con creatividad que promueva y coordine, impulse e interconecte a las sociedades, colegios, instituciones, hospitales, para que siendo unidos se puedan conseguir los objetivos que son importantes. Las leyes, ¿qué nos dicen las leyes? ¿Qué nos dice la legislación peruana? Ley 25357, una ley ya que es de las más antiguas, prohibió fumar en espacios cerrados de uso público. La ley 26339, el horario y la publicidad de los cigarrillos, restringieron a la prensa, restringieron a los anteriormente, recordaremos, yo me acuerdo también algo, en las propagandas, ¿no?, de la televisión, habían propagandas alusivas al consumo de cigarrillo. Hoy en día ya no se ve, pero esto empezó con esta ley en donde les ponían una restricción. Hoy en día ya no se promueve de ninguna manera por televisión. Y si se hace,
tiene que tener ciertas condiciones muy estrictas. La ley 26957, ley que prohíbe productos elaborados con tabaco a menores de edad, menores de 18 años. Prohibida su venta a menores de 18 años, esto ya tiene varios años. De los años 80 en adelante se empezaron a implantar estas leyes, en los 90 se empezaron a cumplir a más severidad. Por eso que vemos en las tablas cómo cae un poco desde los 80, 90 en adelante la incidencia de cáncer, porque se controló anteriormente en los buses, en los colegios, en los consultorios, se fumaba y era normal y entraba el paciente y el ambiente del consultorio era lleno de humo de tabaco y subían la gente al bus o era un viaje interprovincial y fumaba el de al lado, uno tenía que estar ahí respirándolo y no podía quejarse. Hoy en día la ley nos protege nos da la posibilidad de poder sancionar estas cosas porque realmente es un delito. La potestad sancionadora de las municipalidades, de las direcciones regionales de salud o quienes hagan sus veces en los gobiernos regionales y en el Ministerio de Salud. Que se prohíba la venta de paquetes de producto de tabaco que contengan menos de 10 unidades fue otra de las condiciones. O sea, ya no lo van a vender por unidad, lo venden si quiere comprar le cueste más. La intención fue que no se venda a menores de edad, no se promueva, pero igual la gente que lo consume compra la cajetilla entera. No, ese es el problema. Está prohibido fumar en lugares públicos por ser dañino para la salud, ambiente libre de tabaco al 100%, libre de humo de tabaco, ambiente 100% libre de tabaco, humo de tabaco, 50% de cada una de sus caras principales debe estar con imágenes alusivas en cuanto a los empaques para que muestren pues, los daños que generan. Entonces, todas estas condiciones se dan en esta ley 29517 y hoy en día vamos a ver. Esto está fresquito, esto es noviembre de 2024, exactamente el 12, tiene 3 días. Ya fue publicado y es lo que les quería traer de nuevo, que realmente es un logro. Y aparte de lo que ya hemos mencionado, ¿qué nos dice esta ley? La ley de control del consumo de productos de tabaco, nicotina, sucedáneos de ambos para la protección de la vida y la salud. Lo mismo que ya hemos mencionado, el cese de la venta a menores de 18. Que los empaques tengan las condiciones que ya los hemos mencionado, alusivas al daño que genera el tabaquismo, que todos los ambientes deban tener mensajes donde se debe ser libre de tabaco, pero adicionalmente, ¿qué nos dice esta ley? Perdón, nos dice acá en el punto 6.2, y esto lo voy a leer porque es muy importante. Se prohíbe fumar o vapear, ¿ya? O sea, esta ley no solamente incluye el cigarrillo, incluye al vape, al cigarrillo electrónico, ese que la gente lo fuma, lo consume en los moles, en los cines, en donde sea, y esparce humo como chimenea. Entonces, ese humo, ese vape ya está prohibido. Ya hoy en día, si la gente, si vemos a alguien que está en un mall y está a nuestro lado y está haciendo esto, lo podemos denunciar porque esto es hoy en día con esa ley es tan dañino como el cigarrillo. Y no solamente eso, en establecimientos dedicados a la salud, en educación o en las dependencias públicas o en los lugares de trabajo, en espacios públicos cerrados, en cualquier medio de transporte público, lo que son considerados ambientes 100% libres de humo de tabaco. Se entiende por espacio público cerrado a todo lugar de acceso público que se encuentre cubierto por un techo y que tenga 2 o más paredes independientemente del material utilizado, de su extensión o altura, o de carácter permanente temporal. Los lugares de uso público pueden ser incluidos en los alcances de esta ley en función a las características específicas de esto. Entonces, ya la ley hoy en día incluyó al vape, o sea, a todas las sustancias derivadas de la nicotina. Y el vape y el cigarrillo electrónico tienen nicotina y tienen agentes cancerígenos. Entonces, ya no solamente es el cigarrillo, ya también es el vape según nuestra ley. Entonces, algunos puntos importantes. El más importante, prohibido fumar o vapear en establecimientos por ser dañino para la salud. Este ambiente es 100% libre de humo y emisiones de vapeo. Este mensaje es el mensaje oficial hoy por hoy, 2024, noviembre, que debe estar en todos los establecimientos públicos, restaurantes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo demás sigue igual, pero eso es lo que se agregó. ¿Ya? Y esto, esas restricciones a la publicidad y los productos derivados de la nicotina. Y esto tiene nicotina. Miren qué bonito se ve, ¿no? Parecen unos aparatos electrónicos modernos y eso le dan pues un toque de modernidad, entre comillas, elegancia, los colores muy llamativos, los adolescentes orgullosos lo consumen, sacan pecho, pero ya está prohibido.
¿Ok? Y eso es lo que le quería traer de nuevo y esa ley es reciente. Bien, muchas gracias por la atención. Dentro de las muchas o pocas cosas que tenemos que saber, muchas cosas que tenemos que saber, son pocas de repente las que se han agregado, pero son importantes y lo más importante en el cáncer de pulmón sigue siendo la prevención hoy por hoy y la prevención primaria. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, me lo hacen saber. Alicia, ya terminé. Muchas gracias, doctora Álvarez. Tenemos algunas consultas en el chat. Nos están preguntando, ¿hay algún tipo de estudio epidemiológico en Perú que haya medido el porcentaje de riesgo atribuible al tabaco o al humo de leña con respecto al cáncer de pulmón? Al tabaco sí hay varios. Al humo de leña no he encontrado estudios, habría que revisar más la literatura, pero no he encontrado estudios a gran escala, al menos que tengan una significancia estadística. Sí lo mencionan las literaturas, todas las literaturas peruanas internacionales, pero estudios que nos den de repente una significancia estadística en nuestro país sobre el humo de leña no los he visto, no los he encontrado en toda la... Sería cuestión de buscarlos. Pero el tabaco sí está claramente estudiado aquí en cualquier país del mundo, su relación. Muchas gracias, doctor. Hay otra consulta más acá. Las acciones y programas para la reducción progresiva del uso de carbón y leña en interiores, tales como el uso de cocinas mejoradas o el cambio de energías más limpias, ¿tiene conocimiento de quién las monitorea? ¿Sí me escuchó, Doc? Sí, sí, te escuché. Por favor, repite la pregunta porque tuve un problema aquí en la computadora. Me están consultando. ¿Hay alguien que monitorea con respecto a lo que son las cocinas mejoradas? Sí, responsabilidad de las municipalidades. La municipalidad es la que se encarga de cada establecimiento, de cada centro poblado, de cada distrito, digamos, de cada lugar, la que se debe encargar y promover el uso de esto. Lamentablemente no se cumple, pero son las municipalidades y los establecimientos de salud los que deberían y tienen como función verificar el adecuado uso de las cocinas mejoradas. Lamentablemente nuestra población pues a veces no se realiza eso, pero serían las entidades encargadas. Muchas gracias, doctor. Ok. Están consultando. En la actualidad se practica dentro de los domicilios la quema de inciensos y el uso de humidificadores que expulsan vapor con alguna esencia o con la finalidad de aromatizar ambientes. ¿Estas prácticas tienen alguna repercusión en la salud respiratoria o podrían causar algún tipo de cáncer de pulmón? Definitivamente sí, ¿no? El incienso genera también son sustancias cancerígenas, volátiles, fácilmente de aspirar. Es humo finalmente, es una sustancia que se quema y eso genera sustancias cancerígenas. Se recomienda el incienso no en ambientes cerrados, lógicamente. Mayormente lo suelen colocar en las ventanas, pero igual esto es cancerígeno, esto también es nocivo. Muchas gracias, doctor. ¿En cuánto tiempo puede ocasionar cáncer de pulmón, el cigarrillo y con qué frecuencia? Para que se produzca la metaplasia del epitelio respiratorio a causa del traumatismo crónico que genera las sustancias cancerígenas del cigarrillo, más o menos en promedio son de 5 o 10 años para metaplasia, displasia y cáncer. O sea, el cambio en el epitelio de un epitelio normal a una transformación de un epitelio alterado, oncológico, tumoral, es en promedio 10 años, ¿no? O sea, tiene un tiempo más o menos prolongado, pero esto va a estar sujeto a otros factores, ¿no? Los factores histológicos, al tipo de cáncer y a los factores que tienen que ver con la agresividad. Puede ser menos tiempo también. Gracias, doctor. Nos están consultando acá. ¿El uso del vapor es un factor de riesgo para cáncer de pulmón o alguna enfermedad respiratoria? Sí, lo mencioné en repetidas veces durante la conferencia. El vape tiene nicotina, por lo tanto es adictivo. Tiene formaldehído y entre otras sustancias cancerígenas más, por lo tanto sí genera cáncer de pulmón. Por eso es que la ley hoy en día ya lo prohibió en nuestro país. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta de parte de mis compañeros en sala de repente? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, no hay ninguna otra pregunta en el chat.
Le agradecemos de parte del departamento. Me dicen, el humo de las fábricas es dañino. Por supuesto que sí. El humo de las fábricas, el humo de los carros y cualquier humo que se emane producto de la combustión que se produce con sustancias tóxicas en las fábricas y que se emanen y que pasen al aire que respiramos es cancerígeno. Y el humo de las fábricas lo es y mucho. Muchísimas gracias, doctor. Nos ha despejado bastante lo que son las dudas. Lisbeth Yahuira, adelante. Doctor, muy buenas tardes. Doctor, quería hacer una consulta. ¿Qué pruebas de diagnóstico actualmente en el Perú se usan para poder prevenir o detectar el cáncer de pulmón? Ya. Ok. Para detectar el cáncer de pulmón, lo que tengo que hacer primero es hacerme un autoanálisis. Y esto voy a mencionarlo en el sentido de que no es como detectar un cáncer de mama o un cáncer de próstata o un cáncer gástrico, en donde yo puedo ir a hacer, vengo a hacerme un despistaje de un cáncer de mama, me hacen la mamografía y la ecografía, voy a hacerme un despistaje de cáncer de cuello uterino, me hace mi papá Nicolau, mi colposcopía, y yo me voy tranquilo, se van tranquilas de que les hicieron su examen. En cáncer de pulmón no. En cáncer de pulmón el diagnóstico se da con tomografía computarizada de tórax, una tomografía de tórax a dosis baja, pero no se realiza a todas las personas porque tengo que considerar que esta persona que se la va a realizar tenga factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? El haber fumado o fumar por lo menos 30 paquetes al año, la edad mayor de 65 años de edad, o haber cesado el tabaquismo hasta no más de 15 años, ¿no? O sea, o hasta no más de 15 años. Anteriormente ha sido un gran fumador, ya no fuma, pero 15 años, esa persona. Entonces, si es que yo sé que de repente tengo estos factores de riesgo, o en nuestro caso, adaptándolo a nuestra realidad, cocino a leña durante muchos años, quiero hacerme un chequeo para descartar que tenga un cáncer de pulmón, lo puedo hacer, pero tengo que informar que tengo ciertos factores de riesgo, porque hacérmelo sin yo estar expuesto a factores de riesgo me puede generar hallazgos que se llaman falsos positivos, y de repente someterme a estudios innecesarios sin obtener algún resultado oncológico, ¿no? Porque el pulmón es asiento de infecciones, de enfermedades frecuentes, que son más prevalentes, que ocurren con más frecuencia que el cáncer de pulmón. Entonces yo podría tener un diagnóstico que podría asemejar un cáncer, pero no lo es. Sin embargo, yo tengo que basarme entonces en los factores de riesgo. Erradicar esos factores de riesgo es lo más importante. Luego, si yo soy consciente de eso, puedo ir a hacerme un chequeo y solicitar una tomografía de dosis baja en el lugar donde corresponde, en el establecimiento de salud más cercano que cuente con esto. Pero es la tomografía de dosis baja la que nos diagnostican los cánceres de pulmón en estadio más temprano. ¿Okay? ¿El uso de espiral para ahuyentar los zancudos también es riesgo para cáncer de pulmón? Bueno, claro que sí, porque genera humo. No sé exactamente qué contenga el espiral de los zancudos, pero de hecho que si los expandes porque contiene sustancias tóxicas, no creo que si no el zancudo no se va. Entonces, por lo tanto, sí tiene agentes cancerígenos. Exactamente no sé qué contienen, como te digo, pero toda sustancia que emana de la combustión de estos objetos son cancerígenos. Muchísimas gracias, doctor. Ya aclaramos las dudas de todos los participantes que han hecho a través del chat. Le agradecemos de parte del Departamento de Promoción de la Salud, Dirección de Control del Cáncer, por el tema que nos ha brindado hoy día, lo que tenemos que saber sobre el cáncer de pulmón, sobre todo enmarcado en las actividades del 17 de noviembre del Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón.